¿Verdad que el próximo congreso queremos aquí al Padre Luis Toro? ¿Lo queremos el próximo año? ¿En Tijuana? ¿En el pequeño Tepeyac? Padre Luis, ¿vas a estar el próximo año? Dios mediante, si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Un fuerte aplauso al Padre Luis Toro. ¿Qué te dice? Pero si no me compran las camisas de los 25 años de vida sacerdotal, no vengo. Echando broma, echando broma. Allá se están vendiendo, vaya la cuña. 25 años, ya le aplaudieron por 25 años. Y 52 años de vida. 52 años. Fuerte el aplauso para el Padre Luis Toro. Gracias, yo también los quiero mucho. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Soberano y eterno Dios, te damos gracias por este nuevo día que nos regalas, donde nos permite gustar, saborear tu divina palabra, que es lámpara para nuestros pasos, luz en nuestro sendero. Te suplicamos que tu Santo Espíritu obre en nosotros, para que la semilla del reino crezca en nuestro corazón. Divino Espíritu de Dios, sopla desde los 4 puntos cardinales y ven a obrar en nosotros como solo tú sabes hacerlo. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hablarles de nuestra Madre del Cielo, la Santísima Virgen María, para mí es una gran emoción, es una dicha, es una felicidad. Decirles que a veces las personas no entienden por qué dentro de la iglesia se dice que la Santísima Virgen fue predestinada por Dios para ser la madre de nuestro Señor Jesucristo. Y decimos que hay dos maneras de entender la predestinación, una incorrecta y otra correcta. La incorrecta es que Dios tiene predestinada a unas personas para el infierno y a otras personas Dios las tiene predestinadas para el cielo. Así es que pórtese usted bien o pórtese mal, de todas maneras, si va para el infierno, porque Dios lo predestinó, ya le toca irse aunque se porte bien. Y eso es mentiras. Que nosotros no podemos hacer nada, yo ya no puedo cambiar, porque esa es mi predestinación. Eso es falso. ¿Estamos predestinados así? Dios nos ha predestinado así, la Santísima Virgen estaba predestinada así, y el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 488, dice que fue predestinada por Dios para ser la madre del Señor. Pero ¿qué significa eso? Que Dios nos roba la libertad. No, la verdadera predestinación es que si Dios nos ha predestinado, ya ahorita les muestro a qué, para qué, y que nos deja en libertad para ver si nosotros hacemos lo que Él quiere para lo que nos predestinó o no. Esa sí es la verdadera interpretación de la predestinación. Y vamos a mirar lo que es la predestinación, porque la Santísima Virgen María fue predestinada. Y ustedes y yo también hemos sido predestinados, pero no en la falsa predestinación. Según dice San Pablo en la carta a los Efesios, lo podemos leer desde el capítulo 1, lo leemos desde el versículo 4 en adelante, habla de lo que es la predestinación,
que vale para ustedes, vale para mí, vale para la Santísima Virgen María. ¿Y esa predestinación en qué consiste? Acérquese para acá. ¿Tiene la Biblia Reina Valera o no? No. Vemos con la Reina Valera primero, porque usted me entiende, ¿no? Los protestantes están escuchando esta enseñanza también. Saludo a los protestantes en cualquier parte del mundo que me siguen a través de las redes sociales, porque no me quieren, pero les gusta escucharme. Va, escuchen. Según nos escogió en Él. ¿Qué? Según nos escogió en Él. Nos escogió en Él. Antes de la fundación del mundo. ¡Bárbaro! Dios ya pensó en ti y ya pensó en mí antes de la fundación. Y pregunto, ¿y en la Virgen María no había pensado? ¿Desde cuándo? Desde antes de la creación del mundo. Ya Dios te conocía, ya Dios me conocía y conocía a la Santísima Virgen María. Y entonces, ¿en qué consiste la predestinación? Que Dios hizo a unos para que se vayan para el infierno y no se pueden salvar de ninguna manera. O Dios hizo a unas personas que vayan para el cielo y pórtense lo malo que sea, no importa, se van para el cielo, como enseñan los protestantes. No. Dios nos eligió desde antes de la creación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Para que fuéramos malos? No, ya Dios nos eligió desde antes de la creación del mundo y ahí ya viene comenzando a verse la predestinación. Para que fuéramos santos. Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados. La palabra clave. En amor, habiéndonos predestinado. ¿Estamos predestinados o no? ¿La Virgen María estaba predestinada o no? Sí, habiéndonos predestinado desde antes de la creación del mundo. A ver si dice para el infierno. Vamos a ver, ¿a qué nos predestinó? Para ser adoptados hijos suyos. Ya entiendo. Predestinados para ser adoptados hijos suyos. Gracias. Porque aquí el sol no perdona. ¿Cómo lo ven ustedes que tienen lente? Todo un mexicano, Ajá. Haber predestinado desde antes de la creación del mundo. Predestinado a ser hijos suyos. Miren que Dios a todos nos predestinó a ser hijos suyos. A ser santos. Ahí también estaba la Santísima Virgen María. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Entonces, por medio de Jesucristo, Dios nos adopta como hijos suyos. ¿Verdad? Siga. Según el puro afecto de su voluntad. Según el querer de Dios. O sea que Dios no hizo a nadie para la condenación eterna. A nadie. El querer de Él es que todos seamos santos y que todos lleguemos a ser hijos adoptivos de Dios. Punto de dicho, caso cerrado, no se hable más. ¿Qué es lo que no entienden? Pero resulta que ahora el apóstol pone dos grupos, versículo 11. En el versículo 11 pone un grupo que sería los creyentes y otro grupo que sería los no creyentes. Un grupo que sería aquellos que tienen conciencia de buscar a Dios y aquellos que no tienen conciencia de buscar a Dios y se desvían por los caminos del mal. Y esos que se desvían de los caminos del mal, ¿cómo hacen para alcanzar la santidad, la predestinación de Dios a ser santos? Para alcanzar a ser hijos adoptivos de Dios, ¿ya no tienen remedio o sí tienen remedio? Vamos a ver qué dice el versículo 11 con la Biblia Reina Valera. En Él, asimismo, tuvimos herencia. En Él, asimismo, tuvimos herencia. Habiendo sido predestinados. La predestinación. Habiendo sido
predestinados, conforme al propósito propósito, querer de Dios. ¿A Él le parece bien? del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios ha mostrado su voluntad, que todos seamos santos, que todos seamos hijos adoptivos en Cristo Jesús. Esa es la predestinación de todos nosotros. Ahora escuchen lo que sigue. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Los creyentes. ¿Quiénes son los primeros que estamos llamados a ir al cielo? Nosotros los creyentes. ¿Verdad? Bueno, perfecto. ¿Y qué hacemos con aquellos que no creen y con aquellos que están en la vida del mundo y del pecado? ¿Están predestinados para la muerte eterna, para el infierno? No, véanlo, véanlo. En él también vosotros, El otro grupo, los ateos, los que no creen. habiendo oído la palabra de verdad, ¡Ah, bárbaro! Ellos pueden ser que no crean y estén desviados de los caminos del reino, pero hay una manera, según dice la Biblia, para poder ir conforme a la predestinación de Dios a ser santos. ¿Cuál es el método otra vez? en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, ¿Cuál es el método? Oír la palabra de la verdad, la palabra de Dios. O sea que entonces no es que el hombre esté predestinado, tiene a ser condenado al infierno, no. Está predestinado a ser santo, a ser hijo de Dios, a ir al cielo. Pero ¿se puede desviar en el camino de la vida? Sí. ¿Y cómo hacer para que vuelva a los caminos del Señor? Oír la palabra de Dios. Y cuando oímos la palabra de Dios, entonces volvemos a agarrar el cauce de la predestinación. ¿Para qué nos eligió Dios desde antes de la creación del mundo? Entonces me había descarriado de los caminos de Dios y agarré el camino que Dios quería, el propósito. O sea que Dios me predestina a ser santo, pero me deja en libertad. Si quiero o no quiero. Y nos deja en libertad por amor. También nosotros estamos predestinados a ser santos, y si no lo hemos logrado, ahí está la palabra de Dios para que escuchando su palabra podamos entender cuál es el querer, cuál es la voluntad de Dios y dejarme guiar por esa palabra que es lámpara para nuestro paso, luz en el sendero, y así nos podamos reunir así como estamos reunidos aquí un día en el reino de los cielos junto con los ángeles y los santos, donde veremos la gloria de Dios por siempre y seremos como Él, porque lo veremos tal cual es, donde no hay luto, no hay llanto, no hay dolor, todo será alegría, paz y gozo en el Espíritu Santo, o como dice el Apocalipsis, Jerusalén, qué bonita eres, calle de oro, mar de cristal, en esas calles yo voy a caminar, calle de oro, mar de cristal, en esas calles yo voy a caminar. Calle de oro, mar de cristal. Yo canto bonito, pero se me escucha feo. A mí qué me importa. Para allá vamos. Entonces partamos que sí, Dios ha predestinado a la Santísima Virgen. Ahora vamos con ella. Porque no solamente nos predestinó a todos nosotros, vean, sino que también a la Santísima Virgen María. Y si leemos a San Lucas, haciendo un repaso también un poquito de lo de ayer, ahí sí lo puede agarrar usted, el versículo Lucas 1, versículo 30, y usted lee Lucas 1, versículo 26. Usted el 30. Miremos cómo dice el 30. San Lucas 1, 30. Pero el ángel le dijo, no temas, María, no temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. ¿Has encontrado qué? El favor de Dios. Y la pregunta clave es, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo encontró el favor de Dios? Si miramos a San Pablo, desde antes de la creación del...
que nos predestinó a ser santos y a ser, hijos adoptivos de Dios en Cristo Jesús. ¿Desde cuándo? Dios la eligió. No temas, María, porque has hallado gracia, favor, delante de Dios. O sea, que ya Dios desde antes, la pregunta clave, ¿desde cuándo? Por eso nosotros en la iglesia decimos que la Virgen María fue predestinada desde antes. Ahora el versículo 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios. ¿Por qué envió el ángel Gabriel? Dios, ¿por qué envió al ángel Gabriel a la Virgen María? Porque era un plan. Él ya lo tenía planificado desde antes de la creación del mundo. Un plan. Ese plan no lo sabía la Virgen María, versículo 34. Ese plan no lo sabía porque la predestinación, esa predestinación la tiene Dios. Él es el que sabe hacia dónde nos conduce, siempre a la santidad, siempre a ser hijos de Dios. Pero a veces el ser humano, ustedes y yo, al igual que la Virgen María, que era un ser humano también, no entendemos con tanta claridad los planes de Dios. Y en el versículo 34 dice la Santísima Virgen María. Entonces María dijo al ángel, atención, ¿cómo será esto? ¿Sabía ella o no sabía? No sabía, porque llega un momento en tu vida y en mi vida, por muy buenos que seamos, por muy buenos que queramos hacer muy bien que queramos hacer las cosas, llega un momento en la vida que no sabemos qué hacer. ¿Cómo será esto? No entendemos los planes de Dios. O sea que la Biblia dice, si la Virgen María pasó por ahí, ¿será que ustedes se van a escapar de pasar por ahí? ¿Cómo será esto? O sea que Dios nos hace un llamado. Ya el llamado estaba, ¿se acuerda? Vas a quedar embarazada y vas a dar a luz un hijo y será llamado Hijo del Altísimo, versículo 31. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y su reino no tendrá fin, reinará en la casa de Jacob por siempre. Ahora, ella no lo entendía y dice, ¿y cómo será esto? Dios muestra en las Sagradas Escrituras y como ejemplo tenemos la Santísima Virgen, porque Dios habla a través de palabras y de hechos. De palabra está escrito. De hecho o ejemplo, modelo, la Santísima Virgen María. De modo que Dios habla. Viendo a la Virgen María, usted y yo vemos lo que tenemos que hacer. Y leyendo la palabra de Dios, usted y yo sabemos lo que tenemos que hacer. O si no, pregúntenle a los mexicanos, ¿cómo fue que se convirtieron aquellos indios? Viendo la Virgen María. Y al ver a la Virgen María recibieron un mensaje de lo alto. Dios, al ellos ver a esa bella mujer, a esa niña hermosa que decía Juan Diego, entonces encontraron el mensaje de Dios, porque el mensaje de Dios está escrito, pero también en el ejemplo, en los modelos que Dios nos ha dejado, y la Santísima Virgen María pasa a ser un modelo de la vida cristiana. ¿Cómo será esto? Es la pregunta. ¿Cómo Dios va a obrar en mi vida? Atención. Porque todos tenemos un llamado particular. La Virgen María estaba llamada a ser la madre del Señor, estaba predestinada a ser la madre del Señor. Usted y yo tenemos llamada a la santidad, que es la llamada universal, pero tenemos una llamada particular. Y siempre nos vamos a preguntar, ¿y cómo podré yo ser cura? ¿Cómo podré yo ser monja? ¿Cómo podré yo ser catequista? ¿Cómo podré yo ser coordinador de un grupo? ¿Cómo podré yo ser esto, yo ser aquello? Si en el caso de la Virgen María el problema era grande. ¿Cómo podrá ser esto ser madre? Pues no conozco varón. ¿Cómo? ¿Era posible o imposible a la luz de los hombres? Imposible. ¿Qué está diciendo la Biblia? La Biblia está diciendo que Dios nos hace llamados a cada uno de nosotros, y cuando usted y yo miramos al plano humano, nos damos cuenta y decimos, yo no puedo ser catequista, yo no puedo ser ministro extraordinario,
Yo no puedo pertenecer a un grupo, yo no puedo ser cura, yo no puedo ser mona, yo no puedo ser seminarista, yo no puedo ser novicia, yo no puedo. ¿Por qué? Porque hay limitaciones. ¿Cuál era la limitación de la Virgen María? No conozco varón. Eso es imposible. En el caso suyo a lo mejor no sea ese. En el caso suyo puede ser, no tengo cualidades para eso. No siento capacidad para hacerlo, tengo miedo. Hay miles de obstáculos. Pero la llamada de Dios es así. ¿Y por qué será eso? ¿Se acuerda que en el caso de Zacarías también y de Santa Isabel? Eran ancianos, no podían tener hijos. ¿Cómo va a ser eso? Porque cuando Dios llama al que Él quiera. A todos nos llamó a la santidad, llamada universal, pero a la llamada particular, Él llama al que Él quiera. Y lo peor, que no llama al más preparado. ¿Se acuerda cuando escogieron a David? Trajeron al primero y vio que era buen mozo, inteligente y guapo como yo. Y entonces dijo, ese es. Y le dijo a Dios, no te fijes en la apariencia te engaña, ese no. El otro, ese sí es, tampoco. Pasaron, no sé, 6 o 7, no me acuerdo cuánto era. Yo no estaba cuando eso. Y al final dijo, ¿y falta uno? No, no falta más nadie. Sí falta alguien. Ah, sí, falta uno. Y estaba por allá, hasta que no venga ese. Pero ese era el más pequeño. Ese era el que trabajaba por allá con las ovejas. Ese que, ¿qué va a ser ese campesino del campo? Y cuando lo ve dice, ese es. Ah, bárbaro, ese es. Y a Moisés cuando lo eligió no sabía ni hablar, era tartamudo. Oye, vean cómo la Biblia nos presenta a nosotros que siempre que Dios llama a una persona que tenga obstáculos, para que no diga, eso lo logré yo con mi fuerza, con mis cualidades, porque yo soy Superman. Cuando Dios llama a una persona y dice, yo no puedo, dice Dios, exacto, por eso te llamé. Porque como tú no puedes, la gente va a comprender que yo fui que lo llamé, que yo fui que lo envié, porque tú eres un tapadito, tú no sirves para nada. Y si yo de ti, siendo un burro, hago algo extraordinario, la gente comprenderá que es un milagro, que eso viene de Dios. Y así es que Dios trabaja. Y por eso ustedes ven que el Padre Toro, siendo un burrito, está aquí montado en esta tarima y ustedes lo están escuchando. ¡Oh, no! No es el mejor. Dentro de mis hermanos yo no soy el más santo. Dentro de mis hermanos yo no soy el más intelectual. Dentro del más simpático, sí. Echándole broma. Pero, vean, pero Dios me eligió a mí. Y la pregunta de mi familia era, ¿por qué Él? Y la pregunta mía era, ¿y por qué a mí? Un campesino del campo, nunca había salido a la ciudad. Todavía me da miedo a estas alturas. 25 años que estoy, gracias a Dios, estoy celebrando los 25 con ustedes y con la Madre de Guadalupe. Es un regalo de Dios, celebrando el jubileo de los 25 años, bodas de plata, sacerdotales. Qué más regalo que poder estar compartiendo con ustedes aquí. Le agradezco a mi obispo que me dio la oportunidad de venir a celebrar este año jubilar con ustedes. Y agradezco al obispo de aquí que me dio el permiso para estar y a los padres que hicieron posible. Entonces vean ustedes cómo Dios elige a la persona. Aunque no sepa, yo no conocía lo que era ser cura. Yo pensaba que los curas venían del cielo, volaban, eran ángeles, celebraban la misa y se volvían a ir. ¿Sería del monte o no sería del monte yo? Pues a Dios me eligió a mí, me quiso a mí así y me puso ahora una tarea más grande. Y cuando yo me pongo, el hombre, cuando yo me paré por primera vez en público, a mí me temblaba así, se me caía el papel que me dieron y cuando iba a hablar no me salían las palabras. Pero Dios me eligió al igual que la Santísima Virgen y te elige a ti y te elige a mí. Cuando Dios te llame y tú digas yo no puedo porque yo no tengo las cualidades, porque eso es imposible, porque eso está por encima de mis capacidades, sepa que así es que trabaja Dios.
para hacer ver su poderío, y dice, pues a este que yo necesito para que la gente comprenda que no es una obra de hombres, sino es una obra de Dios. Y así se glorifica a Dios en medio de su pueblo. Ustedes ven cómo compartimos y gustamos la palabra de Dios, ¿verdad? Yo la disfruto y ustedes disfrutan que yo la disfrute. Y yo no tengo títulos. Y yo no estudié en las universidades, ¿verdad? Yo estudié fue en el monte con las vacas. Pero Dios me agarró de allá, me agarró del monte y me puso al frente. Y algunos me dicen, usted no va a predicar aquí porque usted no tiene título. Yo digo, pues está bien, claro, no hay problema, predique usted. Pero Dios sí, cuando tiro la semilla, Dios hace que nazca y crezca. Si no, ¿por qué ustedes están calando el sol ahí? Porque yo sea simpático, sí lo soy, pero tampoco para tanto. Porque es que la palabra de Dios ha sido la tarea que Él me ha encomendado, me ha puesto. Y el Papa Francisco, que en paz descanse, me llamó y me dijo, usted va a ser misionero. Nos dirigió a 1000 sacerdotes y nos mandó hasta los confines de la tierra. ¿Por qué a mí? Habiendo tantos sacerdotes, doctores, summa cum laudes. Y a mí, pobre campesino del campo sin título, y me nombran misionero de la misericordia, y ahora tengo que recorrer el mundo. Y que no le gusta la sopa o que no le gusta la ensalada, le dan 2 platos. No me gusta viajar y me mandaron 2 platos. Pero Dios eligió entonces la Santísima Virgen y dice, ¿por qué? ¿Cómo será esto? Puesto que yo no conozco, varón. Dios nos ha llamado, nos ha predestinado a ser santos. Y dentro de esa predestinación nos llama a una vocación particular, y a nosotros nos da miedo y siempre nos cuestionamos porque Dios nos llama a algo imposible para humanamente hablando. Para que no sea su soberbia, su orgullo. Recuerdo que cuando yo, ya siendo sacerdote, tenía yo aproximadamente, ¿qué? 10 años de ordenado. Sí, más o menos. Y todavía temblaba cuando iba a celebrar la misa y cuando iba a predicar, y no aguantaba. Y entonces llevaron una psicóloga muy buena a Venezuela, y yo dije, voy a hablar con esa psicóloga. Y llegué y le dije, mire, mi problema, yo soy cura y tengo que celebrar la misa y tengo que predicar y me tiemblan los pantalones cada vez que lo voy a hacer. Y necesito que me dé una pastilla para que se me acabe eso. Sufro de miedos y de temores. Me dice, pero yo lo escuché en la misa y lo escuché predicando y no parece. Le dije, no parece, pero es así. Digo, dame entonces una explicación. ¿Cómo lo ha hecho antes hasta ahora? Le dice, usted no sabe. Dijo, pues no sé, por eso explíqueme. Le dije, me cuesta mucho y tengo que dedicarle tiempo, mucho tiempo a la oración, mínimo 1 hora de rodillas clamándole a Dios que me quite esos miedos y que me dé su espíritu para poder obrar. Dijo, entonces no le doy ninguna medicina ni lo atiendo, siga haciendo eso y vete de aquí. Y no me quiso atender. Digo, porque es que Dios es el que da la fuerza, y si usted le está pidiendo a Dios, es la mejor medicina, y es que Dios quiere que usted siga haciendo así. Y lo entendí, claro. Ahora ya me dé miedo, siempre me da miedo, pero entonces ya sé cómo vencerlo. 1, 2 horas, o 3 horas, o 1 hora, depende del tiempo que me den los que me convidan a predicar, porque a veces no me dan tiempo ni para orar. Entonces ya salgo y ustedes ven, pareciera que no me da miedo, ¿verdad? Y pareciera que tuviera una computadora aquí donde estoy mirando las citas y voy leyendo todo, ¿verdad? Eso no es tan fácil como ustedes lo ven. Es porque yo sé que mis limitaciones son tan poquiticas, o sea, soy tan limitado, mejor. Es que soy tan tapadito, es que soy tan incapaz que me toca que orar más que ustedes. Porque si tuviera la inteligencia de ustedes no orara tanto. Pero como soy tapadito, tengo que orar más que ustedes para que el Espíritu Santo entonces me mande por WhatsApp, a nivel satelital, las ideas y las citas. ¿Me expliqué? Eso es lo que entonces la Santísima Virgen María, nos lo revela la Biblia, le pasó. ¿Cómo es esto? Yo no conozco varón. Pues bueno, Dios la eligió. Pero ahora ella, vean, que eso lo va aprendiendo uno con el tiempo. Cuando ella pregunta, el ángel responde. ¿Qué responde el ángel? Yo quiero decirle que él lea, pero venga. Viene el 35. ¿Qué responde el ángel? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cómo será esto? La segunda, no conozco varón. ¿Qué obstáculo? Un obstáculo muy grande, eso es imposible. ¿Y cómo será que yo pueda responder al llamado de Dios, a lo que Dios me tiene predestinado? ¿Cómo sé yo? ¿Y cómo tengo la fuerza para corresponder a eso?
el ángel dio la clave. ¿La quieren saber? ¿Quieren seguir el ejemplo de la Santísima Virgen María? Ahí le va. Usted va a llegar un momento que no entiende los planes de Dios. Y va a llegar un momento que usted se va a sentir el más tapadito, el más incapacitado y no entiende por qué Dios le llama en la iglesia para esto. Pero, y cuando se pregunte ¿y cómo será esto? Pues este obstáculo lo tengo, carezco de estas cualidades. Entonces la respuesta es... Contestó el ángel. Ahí está la respuesta. Ahí viene. Lupita, pongan la lupa, háganle zoom. El Espíritu Santo descenderá sobre ti. Ah, ya entiendo. Yo no soy capaz. Pero Dios ha dejado una fuerza superior a la mía, que es el Espíritu. Lo quieren ver en Hechos 1:8, ustedes búsquenlo. Ustedes verán que los apóstoles eran limitados y tenían miedo y no podían salir a predicar por miedo. Andaban con puertas cerradas por miedo a los judíos. Lo dice Juan, capítulo 19, versículo 1 en adelante. Ustedes lo pueden leer. El 20 también, o el 20. Sí, no, perdón, 20, 1 en adelante. Y ustedes verán entonces cómo estaban con miedo y cómo superaron el miedo. Lo que el ángel le dijo a la Virgen María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿Se acuerda que tenían miedo y no podían predicar? Ahora mire qué dice Jesús en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder. Ah, no tenemos el poder, no tenemos la capacidad. Hay ausencia en nosotros de talento, de cualidades y de poder, capacidad para responder a la llamada de Dios en la iglesia. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ah, ya entendí. Lo que le pasó a la Virgen María nos va a pasar a todos. Y necesitamos un poder de lo alto que se llama el Espíritu. Cuando usted no pueda hacer algo en la iglesia, cuando usted no puede hacer algo por Dios, ¿qué le falta? Dígalo duro, ¿qué les falta? El Espíritu Santo. Y si ustedes quieren saber cómo se recibe el Espíritu Santo, lean San Lucas capítulo 11, del versículo 11 en adelante. Pidan y se les dará, toquen y se abrirá, busquen y encontrarán, que pide recibe, que busca encuentra, que toca se le abre. ¿Habrá un padre de entre ustedes que a un hijo que le pida un pan le dé una piedra? No. ¿Si le pide un pez le dará una serpiente? No. ¿Si le pide un huevo le dará un escorpión? No. Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más mi Padre le dará el Espíritu Santo a quien se lo? Pero pidan. O sea, dejen la pereza espiritual y hagan oración. ¿Qué es lo que no entienden? ¿Quieren el Espíritu Santo? Sí, pero tienen que orar. Orar. Y si no oran, no podrán recibir el Espíritu. El día de Pentecostés, capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, vino el Espíritu Santo. Pero en el capítulo 1, versículo 12, ¿qué dice cómo estaban ellos? En oración. Y los católicos ahora modernos quieren recibir el Espíritu Santo, pero no quieren hacer oración. Ustedes no, los que no vinieron. De modo que esa es la trampa del diablo. A ver, para poder detectar la misión que Dios nos da y que hemos sido predestinados para la santidad y encontrar ese camino a la santidad en el ejercicio diario y en la misión particular que Dios me da, sea monja, sea cura, sea esposo, sea esposa, sea hijo, sea doctor, ingeniero, abogado, político, ¿qué me importa la profesión? Se necesita el Espíritu Santo. Dice entonces usted, el ángel le dijo, recibe, el Espíritu Santo vendrá sobre. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. De modo que usted no es capaz de hacer nada, usted no sirve para nada. Necesita el Espíritu y el poder del Altísimo te va a cubrir. ¿No recuerdan a Juan 15:5? Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. Y en el versículo 7, sin mí nada podéis hacer. Sin mí, nada en nada. Nada podéis hacer. Ahora vean que la Virgen María va a descubrir a la luz del Espíritu Santo
con la fuerza del Espíritu Santo, pero no basta eso, hace falta más cosas. Va a descubrir cuál es el designio de Dios y va a responder con un sí al designio de Dios en libertad. Pongan cuidado. Viene el versículo 36, ¿sí? ¿Estás leyendo el 35? Ahora viene el 36, ¿no? También tu parienta Isabel está esperando un hijo en su vejez, y aunque no podía tener familia, se encuentra ya en el 6º mes del embarazo. ¿Lo traduzco en castellano? Llega la duda. Y cuando llega la duda tenemos que mirar lo que Dios ha hecho con otras personas antes que nosotros. Ahí tienes a tu pariente Isabel. También era difícil. Estaba vieja, anciana, y el marido también anciano, y no podían tener hijos. Y no se dio cuenta que quedó embarazada. Ah, sí. Entonces no podrá Dios hacer nada contigo. Si lo hizo con San Pedro, que era un pobre pescador. Si lo hizo con San Agustín, que era un sinvergüenza, vagabundo, raza de víbora, sepulcro blanqueado, parece hipócrita. No lo podrá hacer conmigo. Claro que sí, ya entendí. ¿Y por qué puede hacerlo? Si lo hizo con aquel, ¿por qué lo puede hacer conmigo? Si conmigo puede ser más difícil. Versículo 37. Para Dios nada es imposible. ¿Se acuerda que Dios un día hizo hablar una burra para mostrarle al profeta lo terco que era? Porque para Dios, cuando usted se encuentre ante algo muy difícil, una situación muy difícil en su vida, con su esposa, con su esposo, con su hijo, en su trabajo, con su compañero, en su situación, póngale el nombre que usted quiera y vea que todo es imposible. Recuerda lo que dice la Biblia a la Santísima Virgen María, y allí para todos nosotros. El Espíritu Santo está la opción para que venga, solamente tiene que orar. Te cubrirá el poder del Altísimo. Lo ha hecho con otras personas, ¿por qué no lo puede hacer contigo? Porque para Dios nada hay imposible. Entonces, cuando el cristiano comienza a caminar en fe, y cuando la Santísima Virgen escuchó el mensaje del ángel, que para Dios nada es imposible, se rindió, se doblegó, se encontró con el poderoso, y ese poderoso hace lo que él quiere. Para él nada es imposible. Me rindo, me entrego, me doblego. Vean el versículo 38. ¿Qué dijo? Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor. Si para él nada es imposible, si el poder me viene de Él, si Él me da el Espíritu Santo y yo no tengo que contar con mis cualidades, porque a Dios no le importan mis cualidades, a Dios le importa es que yo me llene de su Espíritu y de su poder, y porque Él es el Todopoderoso, entonces yo me convierto en un esclavo no del mundo, sino en un esclavo de Dios. He aquí la esclava del Señor. Y ahora vean el sí de la Virgen María. El sí de la Virgen María fue especial. Véanlo. Hágase conmigo conforme a tu palabra. No solamente dijo hágase, que ese es el sí, sino dijo hágase según tu palabra. ¿Qué revela la Biblia? Que Dios nos ha predestinado a ser santos, a ser hijos en el Hijo, hijos adoptivos de Dios. Y nos ha destinado para que todos lleguemos a la salvación. Pero nos vamos a encontrar con obstáculos, con momentos de duda, donde la fe va a querer irse y donde nosotros no podemos hacer nada como humanos. Pero ojo, Dios viene en auxilio de nosotros y nos deja su Espíritu y nos deja su poder, su gracia.
Y además nos deja su palabra para que en esos momentos nosotros, iluminados por la palabra, doblegados a la palabra, veamos la voluntad de Dios y digamos, pues tengo dos opciones: hago mi voluntad o hago la voluntad de Dios. Si hago mi voluntad, me perdí del proyecto de Dios, me perdí de lo que Dios tenía programado de antes de la creación del mundo, de esto que decimos predestinación. Me perdí, me desvié de los caminos porque hice lo que a mí me dio la gana. Para no desviarme y seguir en lo que Dios me predestinó, para lo que Dios me creó y me trajo al mundo, entonces yo tengo que examinar y qué dice la palabra para yo hacerlo. Y es cuando el católico entiende que no se puede llevar una vida santa sin la palabra de Dios, y lo dice Juan capítulo 17 versículo 17. No se puede llevar una vida santa si no es con la palabra de Dios. Es lámpara para nuestros pasos, una luz en el sendero. Cristiano que me escucha, si quieres ser santo, si quieres llegar a la meta por la cual Dios te creó, que te predestinó desde antes de la creación del mundo, debes tomarse en serio la palabra de Dios como la Virgen María, no como oyente olvidadizo, sino para encarnar, como dice Juan 1:14, y la palabra de Dios se hizo carne en el vientre de la Virgen María y habitó entre nosotros. Todavía la palabra de Dios sigue por hacerse carne en la Virgen María, modelo, ya se hizo carne. Ahora falta hacerse carne en tu vida, en mi vida, donde la leamos y no nos hagamos los sordos, donde no le saquemos el cuerpo. Comencemos a practicarla. A nadar se aprende nadando, a caminar se aprende caminando, y a creer se aprende creyendo. Debo agarrar la palabra de Dios y lo que ahí dice lo creo y lo practico. Punto, he dicho, caso cerrado. Eso es ser esclavo del Señor. Hágase en mí según su palabra. Eso es responder sí a Dios. Entonces nos encontramos que sin obedecer a la palabra no podemos lograr la santidad. Escuche. Santifícalos. Santifícalos. ¿Quién quiere ser santo? ¿Cuál es el proyecto de Dios? Que seamos santos. Santifícalos, porque nos hemos desviado del camino. ¿O no? Y nos desviamos del camino cuando hacemos lo que nos da la gana. Cuando nos olvidamos de qué es lo que Dios pide en su palabra. Santifícalos. Repítalo. Santifícalos. Santifícalos. Santifícalos en tu verdad. Santifícalos en tu verdad. ¿Y cómo podemos ser santos en la verdad? Escuchen, con lupita, pongan la lupa, háganle zoom, los que quieran ser santos. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿No les dice nada? Santifícalos en la verdad. Todos quieren ser santos. Tu palabra es verdad. Y si la palabra de Dios es verdad, y así nos santificamos porque descubrimos, como la Virgen María, que ahí está el querer de Dios, el por qué nos creó, el por qué nos predestinó para, y qué tengo que hacer para lograr la predestinación que Dios me dio. Entonces es cuando el creyente se desvive por la palabra. Es en ese momento, si usted hoy lo cree, cuando usted va a llegar a la casa a comenzar a leer la Biblia. Y es cuando usted ya va a dejar de creer lo que digan los medios de comunicación, lo que diga el nuevo orden mundial, lo que digan los hombres o los políticos, y comience a hacer lo que diga Dios. Que cuando le diga eso, la mujer tiene derecho de matar a su hijo en el vientre, usted lea la Biblia y dice no matarás. Y usted dice, si quiere matar a su hijo en el vientre, hágalo tú. Pero yo quiero ser santo en la verdad. La palabra de Dios es la que tiene la verdad. No matarás. Yo no mato a mi hijo. Si quiere hagan conmigo lo que quiera, pero yo a mi hijo no lo asesino, porque yo quiero hacer la voluntad de Dios, y el proyecto es que llegue a ser santo por tu palabra. ¿Qué no entiende? Pero en ese proyecto mismo que Dios tiene para que lleguemos a la santidad, que no es otra cosa sino la vida eterna,
Pues la Virgen María es el ejemplo. La Sagrada Escritura es el querer de Dios escrito. Y la Santísima Virgen María es el querer de Dios visto, modelo, ejemplar para nosotros. Y por eso ustedes verán que en México la Santísima Virgen María, bajo la advocación de la Virgen de Guadalupe, tiene un gran mensaje para todos. Pero en contraposición de ese mensaje que Dios nos da a través de la Santísima Virgen María, para que tengamos vida eterna, salvación, para que nos trajera al mundo al Mesías, al Salvador, que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, tenemos en México algo en contra, que representa también una mujer de mala manera, la mal llamada Santa Muerte. Si esta mujer nos trajo la vida y nos indica el camino que nos lleva al plan de Dios, predestinación a ser santo, ahora tenemos al diablo que no deja de trabajar y que quiere llevarle la contraria a Dios, que le presenta a los mexicanos la mal llamada Santa Muerte, que no es otra cosa sino la diabla. ¿Qué no entienden? Para llevar a la gente al camino del infierno, que no es el plan por el cual Dios te creó, que no es el proyecto de Dios, que Dios no te predestinó para adorar a la mal llamada Santa Muerte y buscar el infierno. Eso es libre. Si quieres hacerlo, hágalo si te da la gana, pero sepa a dónde vas a llegar, a dónde te lleva. Porque si la Virgen María es un ejemplo de vida y de salvación, también esa mal llamada muerte es un ejemplo para que la gente vea que existe el mal, así como existe bien, así como existe Dios, existe el diablo, y que cada quien elige para dónde se quiere ir. Y nos está invadiendo la cultura de la muerte. Y una manera de hacerle propaganda a la cultura de la muerte son los tatuajes de culebras y ¿cómo es? Calaveras que la gente se hace, que no es otra manera sino decirle no al proyecto de Dios y sí al proyecto del diablo. En vez de tener un modelo de vida cristiana como la Virgen María, que dijo: sí, hágase en mí según tu palabra, ahora le dicen: no, no quiero nada con la palabra, no quiero nada con Dios, no quiero nada con la vida, ahora quiero algo con la muerte, no quiero nada con Dios, ahora quiero algo con el diablo. Pues pregúnteme si me importa su problema suyo. Lo único que le puedo decir, que esas son las personas que no están predestinadas a ir al infierno, sino que en su libertad se desviaron de los caminos de Dios porque no quisieron ser santos a la luz de la palabra, que es la verdad. Y entonces agarraron su propio camino, creyendo en la cultura de la muerte que el mundo le ofrece, y van camino a la perdición y ni cuenta se da. ¿Y cuánto ha invadido desgraciadamente a México? ¿Y cuánto la adoran? ¿Y cuánto tienen esa imagen? Y incluso se la tatúan, ¿es? En el brazo o en las espaldas, y dice: y soy cristiano. ¿Cristiano? ¿De cuáles? ¿De los que le dicen sí, como la Virgen María? Ah, sí, 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 pero la Virgen María dijo sí, pero no un sí así seco. Sí, hágase en mí según. O sea, la consecuencia es encarnarla. La consecuencia del sí es encarnar la palabra, no hacer lo que me da la gana, sino hacer lo que Dios manda. Aquí entonces encontramos el ejemplo de la vida cristiana en el llamado de la Santísima Virgen que Dios le ha hecho, y el ejemplo que nos pone para cada uno de nosotros, y no podemos nosotros esquivar esa llamada. Y podríamos decir: pero es que Dios llamó solamente a la Virgen María para que sea santa. Es que Dios llamó solamente a los santos para que sean santos. No, Señor. Según dice primero San Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 y 15, Dios no llamó solo a la Virgen María y a los apóstoles a ser santos. Te llama a ti y me llama a mí todos los días a que retomemos esa misión de ser santos. Tu palabra, santifícalo en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y todo llamado a ser santos a la luz de la palabra, moldeados, guiados por la palabra de Dios. Escuche cómo dice San Pedro. ¿Quién le toca? ¿A usted? Venga. San Pedro 1:14. Si han aceptado la fe. Si han aceptado la fe en la palabra, hágase en mí según tu palabra. Si han aceptado la fe, no se dejen arrastrar ya por sus pasiones. No se dejen arrastrar por lo que usted piensa, por lo que usted siente, por lo que usted cree, por lo que a usted le gusta.
Eso va camino a la perdición. Como lo hacían antes, cuando Puede ser que antes lo hacían, cuando no tenían conocimiento, no sabían. cuando no conocían la palabra. Si es santo el que los llamó, Si es santo el que nos llamó, también ustedes han de ser santos en toda su conducta. ¿a qué estamos llamados? ¿A qué estamos predestinados? A ser santos en toda su conducta. Y escuchen lo que viene. Según dice la Escritura, Según dice la Escritura y no puede fallar. sean santos, ¿Qué? sean santos, ¿Qué? sean santos, Sean santos, porque yo soy santo. porque Dios es santo. El que nos llamó es santo. Y nosotros todos estamos llamados a ser santos. ¿Cómo? Hágase en mí según. Es una decisión libre. Yo decido o no decido. Dios propone y yo decido si sí o si no. Jesucristo en el Evangelio de San Mateo capítulo 21 versículo 28, Jesucristo nos va a mostrar que es una decisión, que ciertamente Dios nos predestinó a todos, y pone el ejemplo de dos hijos, el uno y el otro, y usted verá a qué grupo va. Usted tiene que elegir. Como dijo el borrachito, llegó, se montó en el transporte y dijo: de aquí para allá todos son unos ladrones. Y de aquí para allá todos son unos homosexuales. Y se paró uno de allá y dijo: un momentico, yo no soy ningún ladrón. Dijo: muy bien, pase para allá. Dos opciones que pone la Biblia, Mateo capítulo 21, versículo 28. Dos opciones. Y el Señor muestra que los dos fueron llamados, fueron predestinados por el mismo Padre a la misma tarea, a la misma meta, al mismo fin. Pero que cada uno, ¿ya me acabó el tiempo? ¿Ya? Pero que cada uno decide si lo hace o no, lo hace. Va. Jesús agregó, pero díganme su parecer. A ver. Mire cómo Jesús tan bonito nos enseña. Un hombre tenía dos hijos. Ese Dios Padre y tiene dos hijos, dos grupos. El del bien y el del mal. El que agarra el camino del Señor y el que no lo agarra. Dos hijos. Se acercó al primero para decirle: hijo, hoy tienes que ir a trabajar en la viña. Dios nos predestinó para que trabajemos en su viña, para que trabajemos para Él, y ser santos es el premio, la herencia eterna. Y él le respondió: no quiero. Y él respondió: no quiero. Vean ustedes la libertad. ¿Se da cuenta de la libertad? El papá lo llamó para que trabajara en su viña, era cosa, herencia de él, era para su hijo, y el hijo en libertad dijo: no quiero. ¿Pecó o no pecó? Sí. Sepan que todos ustedes y yo estamos metidos en ese grupito cuando desobedecemos a Dios. Pero dice el Señor que todavía no nos hemos muerto, todavía nos queda oportunidad. ¿Cuál oportunidad? Pero después se arrepintió. ¿Cuál es la oportunidad que nos queda? Otra vez. Pero después se arrepintió. ¿Cuál es la oportunidad que nos queda? Arrepentirnos. Arrepentíos. Creen en el Evangelio. Conviértanse. Crean en el Evangelio. Arrepentíos. Es ahí entonces cuando la iglesia hace hincapié en el arrepentimiento y en la confesión para el perdón de los pecados, porque todavía queda opción para retomar la misión a la cual Dios nos ha llamado, nos ha predestinado a ser santos. Pero debemos arrepentirnos porque le hemos dicho: no quiero, hago lo que a mí me da la gana.
Y Dios respeta la libertad. Se arrepintió. Y fue. Y fue. La mayoría de santos han pasado por ahí. Santo no es el que no peca, sino el que se arrepiente si ha pecado. Ahora viene el segundo. Luego el padre se acercó al segundo y le mandó lo mismo. ¿Se da cuenta? Y van a ver que el resultado, uno va a gozar y el otro no. Pero los dos, el padre le dio la misma opción. Los dos eran libres de decidir. Cada quien decide quién se salva, el que quiera, quién se condena, el que quiera. Decida. Agarre el camino que él quiera. El camino de la vida o el camino de la muerte. Decida. Este respondió: ya voy, Señor. Ya voy, Señor. Claro. Eso somos la mayoría de católicos que estamos metidos en la iglesia limpiando bancas con el rabo. Pero que no hacemos lo que Dios manda, lo que Dios quiere. Esa es la gente que está metida en la iglesia pero que no se convierte. Esa es la gente que está metida en la iglesia pero dice: yo estoy metido en la iglesia y con esto quiero ser salvo. Y estoy viviendo en concubinato, no me quiero casar porque estoy en la iglesia y ya quiero ser salvo. Ya le dije al Señor que sí, porque yo vengo a la iglesia. Yo soy hombre y me gustan los hombres y estoy metido en la iglesia y aquí sigo en la iglesia porque estoy metido en el coro, en un grupo de apostolado, o a lo mejor estoy en el seminario, o a lo mejor soy cura, entonces ya estoy salvo, aleluya, gloria al Señor. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Dijo sí, pero no ha hecho lo que el Padre manda. Entonces vean ustedes cómo Dios muestra el otro grupo de personas que es mayoría. Aquellos católicos que no se quieren confesar, aquellos católicos que no se quieren arrepentir, que no quieren cambiar de vida porque no les da la gana, porque parece que no tienen pecado. ¿Usted por qué no se confiesa? Porque yo pecado no tengo. ¿Cuántos años tiene sin confesarse? 20 años. Bueno. Pecado no tiene. No es que no tenga pecado, es que no se ha arrepentido como el primero. Pero el Señor le dijo que vaya. Sí, yo voy a misa todos los domingos. ¿Y por qué no perdona al vecino? Ni porque me esté muriendo le perdono. ¿Y por qué no le habla a la suegra? Esa vieja cuando pueda le echo veneno para que se muera. Pero va a misa. Y va a los brujos. Pero va a misa. Y tiene la Santa Muerte en la casa. Pero va a misa. Pero va a los santeros, a los babalaos. Pero va a misa. Y a lo mejor si está metido en la política, un político ladrón, y va a misa, y a lo mejor si es un cura irresponsable, un cura peleón, un cura irresponsable, un cura que no vive el evangelio, un cura ateo, un cura que no me escuchan los curas, ¿no? Veamos cómo el segundo dijo sí hoy, pero no fue. Este respondió: ya voy, Señor, pero no fue. Pregunta del Señor: ¿fue culpa de Dios que uno se salvara y el otro se condenara? No, a los dos los llamó con el mismo fin, los predestinó pero él dejó en libertad. Ahora bien, ¿cuál de los dos hizo lo que quería el Padre? Hágase en mí según tu palabra. El ejemplo modelo, la Virgen María, para los cristianos. Ellos contestaron: el primero. Entonces Jesús les dijo: atención, enseñanza. en verdad se lo digo, en el camino al reino de los cielos. ¿Entendieron? En el camino al reino de los cielos hemos sido predestinados para llegar al cielo, pero en el camino los publicanos y las prostitutas, los publicanos y las prostitutas, los publicanos y las prostitutas andan mejor que ustedes. Que lo diga Jesús. Que muchos católicos se la pasan metidos en la iglesia pero nunca se confiesan y nunca se quieren convertir, que quieren hacer lo que les da la gana y que Dios se adapte a ellos en vez de ellos adaptarse a la palabra de Dios. Les aseguro que las prostitutas y los publicanos le ganarán en el reino de los cielos. ¿Por qué? ¿Por ser prostituta? ¿Por ser publicano? No.
Porque ellos cometieron ese pecado porque no conocían de Dios, pero el día que lo conozcan se arrepentirán, pongan cuidado, y creerán en la palabra. Y ustedes se morirán católicos sin creer en la palabra. ¿O no? Ateo dentro de la iglesia. Vean. Las prostitutas. Los publicanos y las prostitutas andan mejor que ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Juan vino a abrirles el camino derecho y ustedes no le creyeron. Dios mandó al cura Toro por YouTube para que les explicara con lujo de detalle y ustedes no le creyeron. Mientras que los publicanos y las prostitutas le creyeron. Hágase en mí según. Entonces viene la conversión cuando yo miro qué me pide la palabra de Dios y yo estoy viviendo al revés. Me convierto y comienzo a hacer lo que pide el Evangelio. Eso es lo que Dios ha dejado en la Santísima Virgen María. Y por eso muchos indígenas buscaron la fe, se convirtieron porque había un mensaje de cambio, de transformación. Ahora hay mexicanos que dicen: yo estoy salvo porque yo soy mexicano y ahí está la morenita que me salva. Aténgase a que otro tenga y usted no tenga. Si usted no tiene una conversión y no busca los caminos del Señor, aunque sea mexicano muy de la morenita, va a llevar a la candela en la quinta paila del infierno. Termino. Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos 8, 29. ¿Dios es malo porque hay personas que se van al infierno? No. ¿Dios quiere que nos vayamos al infierno? No. Libremente escogemos si queremos o no. A ver, ¿qué dice Romanos 8, 29? De la Reina Valera, venga. La Reina Valera. Porque a los que antes conoció... A ver. ¿A quién conoce Dios? ¿A un grupito o a todos? A todos. Ahí estaba la Virgen María también. A los que antes de la creación del mundo conoció. También los predestinó. ¿Los qué? Los predestinó. ¿Estamos predestinados, sí o no? ¿Al infierno o al cielo? Al cielo. Y tenemos la libertad de irnos para el infierno si queremos. Sarna con gusto no pica y si pica no mortifica. También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. A eso nos predestinó, a ser como el Hijo de Dios, ser como Él, porque lo veremos tal cual es. De primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, o 2, 3, por ahí. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y ahí viene la buena noticia, Evangelio, aquí viene la buena noticia, ahí viene el Evangelio. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Con razón llamó a la Virgen María, ¿no? Para ser la madre del Señor. Y ella dijo, sí. Pero a ella no solo lo llamó, a usted también lo llamó a ser padre de familia. Y usted ha preñado a cuántas mujeres y las ha botado con los hijos y no ha respondido. Sinvergüenza, vagabundo, raza de víbora, sepulcro blanqueado, fariseo hipócrita. Y es católico y es creyente. Lo llamó. ¿A qué te llamó? ¿A ser doctor para que mate a los niños en el vientre de la madre? Fariseo hipócrita. No, ¿a qué lo llamó? Cada uno en su profesión. A los que predestinó los llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que llamó, los justificó. ¿Qué significa? Eran pecadores, pero Él les perdonó. No, la confesión, el sacramento de la reconciliación. Los justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. A estos también glorificó. Nos da la oportunidad de ir a la gloria. ¿Terminó? A esto también glorificó. De modo que Dios nos ha llamado, buena noticia, al reino de los cielos.
para que todos seamos santos como Él es santo, para que un día nos reunamos no aquí en la tierra, sino en el cielo, dándole la gloria a Dios por siempre. Si no es por eso, entonces ¿por qué estamos aquí? Lárguense. Pero si estamos por el reino de los cielos, sufrimos, aguantamos el sol, el calor, a mí qué me importa, pero escuchamos la palabra de Dios, porque a través de ella podemos santificarnos. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Papá Dios, te doy gracias, porque me ha dado la oportunidad de compartir la palabra de Dios con estos hermanos. Como cual sembrador, he sembrado la semilla del reino, hazla crecer, para que todos, a ejemplo de la Santísima Virgen María, podamos caminar por tu sendero diciéndote sí, pero no un sí así, al vacío, sino un sí cumpliendo tu palabra. Y a ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. ¡Viva Jesucristo! ¡Viva la Madre de nuestro Señor Jesucristo! ¡Viva la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo! Aplauso para nuestro Dios y Señor. Y no puedo irme, pero ya estamos terminando, no puedo irme sin decirle que muchos de ustedes verdaderamente me siguen a través del canal Padre Luis Toro. Pero ojo, no es solamente seguirlo, deben suscribirse sin vergüenza. Debe darle me gusta y debe compartirlo con otras personas y usted llegue, porque esto lo vamos a transmitir, el de ayer ya está en las redes, el de hoy lo montamos en la noche. Usted llega a su casa y le dice, mire, yo estaba ahí, pásenle la cámara para que la gente lo vea. Entonces, usted dice, yo estaba ahí, le dice a su familia y agarra y le da suscribirse en el teléfono de su familiar y le da me gusta en el teléfono del celular. Y ahí podemos entonces nosotros cooperar con la obra del Señor. Y mientras tanto, decirle que también que algún día ustedes quieren colaborar con la obra que llevamos en Venezuela, que estamos ayudando a los pobres, porque ustedes saben la situación de Venezuela. Ahí está rapidito el número de teléfono por si alguien lo agarra. Si no lo agarra ahorita, lo agarra mañana ve el video y agarra el número. Más 58 414 7225 821. Más 58 414-7225-821. Y el de mi secretaria Maribel, más 58-416-577-0195. Más 58-416-577-0195. Y muchas gracias a los que colaboran y a los que quieran colaborar por la obra de Dios que llevamos en Venezuela. Dios les pague.